Hola amigos de Contexto. En varias ocasiones nosotros aquí en este programa hemos hablado sobre el cambio climático y sobre cómo las actividades humanas aquí en todo el planeta, ¿verdad? Cómo estas actividades nuestras aumentan la temperatura global, la temperatura de todo el planeta, que de hecho ha aumentado 2 grados más en poco tiempo, algo muy peligroso para los glaciares. Desde el inicio de la época industrial. Exacto, y los ecosistemas desde el inicio de la época industrial. Muy buena acotación. 1820. Exacto. Entonces, nosotros tenemos hoy un invitado que generalmente viene a hablarnos de temas asiáticos, de temas históricos, porque es un experto, pudiéramos decir que de los dominicanos que más sabe de estos temas. Y hoy él mismo ha escrito varios artículos sobre las implicaciones geopolíticas del cambio climático, incluso dice que implicaciones para la paz mundial. Vamos a darle la bienvenida a Iván Gatón. Iván, como dije, es una de las personas que maneja la geopolítica de una forma más dinámica, entretenida, y que la verdad es que a mí me gusta mucho, Iván, cuando te invitamos e incluso cuando vas a otros programas de televisión, porque me gustan mucho tus análisis. Y en este caso, un tema práctico, un tema que hemos tratado aislado, vamos a decir, de lo que es la geopolítica y lo que pudiera hasta derivar en una guerra, en un reclamar derechos y demás. Y queremos que tú nos des, pues, tus análisis en cuanto a este tema. Pero lo más importante es tomar en consideración que no importa los recursos que usted posea, vive en el planeta Tierra. Y que si tenemos... Hasta ahora no podemos emigrar. No podemos emigrar, y si no seguimos sembrando árboles que reduzcan la cantidad de carbono que hay en la atmósfera, no hay calidad en el aire. Si no hay calidad en el aire que usted respira, eso implica que en la actualidad de 6 a 7 millones de personas mueren al año por mala calidad del aire. Sí. Entonces estamos hablando de 6 a 7 millones, sin contar los 3 a 4 millones que mueren porque el agua que toman está contaminada. Pero no estamos tomando en consideración que todos los mares están siendo contaminados, dañándole el futuro a todos los que va a sobrevenir como parte de la especie humana que está llamada a continuar. Pero esto no queda ahí. Cuando se eleva la temperatura, hay un deshelamiento de los polos. Glaciares. Pero esto trae una nueva geopolítica, porque el deshelamiento de los polos implica que en el Ártico, en la zona de la Siberia, Rusia va a tener más terreno cultivable. Rusia va a tener mayor cantidad de agua. Pero, sin embargo, los otros países no. Hay países que van a desaparecer. Por ejemplo, estados nacionales de la zona del Pacífico, como sería el caso de Tuvalu, Tonga, las Islas Maldivas. Entonces, su nivel. Inclusive Bangladesh. Y Bangladesh, en gran parte de Bangladesh, que es uno de los países con mayor cantidad, mayor densidad de población. Hay que tener cuidado. La isla de Santo Domingo. Eso te iba a decir, que ¿dónde estamos nosotros parados? Santo Domingo, por la cantidad de nacimientos que tiene Haití y los que tenemos nosotros, se va a acercar a Bangladesh en cuanto a densidad poblacional. Eso es grave. De aquí de cara al año 2050, hay un estudio de George Diamond, un trabajo preciosísimo, hermosísimo, que se llama Colapso, y en el capítulo 11 se refiere a la isla de Santo Domingo. Entonces, y la frontera, que tanto destacó el ex vicepresidente Al Gore en su libro sobre el cambio climático también. Pero cuando vemos el tema de la densidad poblacional, que no es un problema simplemente de República Dominicana y de Haití, sino que lo vemos en toda la zona del Asia, donde India
va a tener en 10 años más habitantes que China, No, pero, ya lo tiene. Yo pero creo. no, lo va a tener. Casi. Pero el problema está que todo el Himalaya está sufriendo el desalamiento. Pero ¿dónde nace el río Yangtze? ¿Dónde nace el Huanghe? ¿Dónde ya nace el Yangtze-Kiang? ¿Dónde nace Los ríos de la el río India. Brahmaputra? Sí. ¿Dónde nace el río Ganges? El Ganges. Los ríos Del sudeste asiático. los ríos del sudeste asiático, que son fundamentales a donde está más de la mitad de la Nacen en población los del planeta. Himalayas. En Entonces, los glaciares de los Himalayas. pero hay un tema importante. Y geopolíticamente hay que ver cómo los países están luchando por el estrés hídrico. El ser humano, siempre refiero a una forma, yo diría, quizás un poco divertida de expresar lo que somos. Seguimos siendo un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Entonces, no hay forma de que ese aparato digestivo pueda ser satisfecho si no hay Sin agua. agua. Porque sin agua no hay vida. Claro. Entonces, Siria, antes de la guerra, había desplazamiento de población por el problema del estrés hídrico. Pero en Medio Oriente, África. Israel, las alturas del Golán, tiene que ver con el nacimiento de acuíferos que son imprescindibles para la agricultura en Israel. Pero, ¿y es solamente en esta zona del mundo? No. ¿Qué le da el movimiento Claro, a a la una gran historia cantidad de subsaharianos Claro, a la que historia de caminan las Sí, migraciones del africanos mundo. al sur del Sahara. al sur del Sahara, Que crece además. que van a tener 2.000 millones de personas a No digo, África? crece el Sahara, va desplazándose hacia el sur. Sí, pero que también vamos a tener que África, dentro de unos 15 años, va a tener 2.000 millones de habitantes. África tiene 54 países, más de 700 naciones. Solamente un país como Sudáfrica tiene 14 idiomas oficiales. Porque nosotros vemos el mundo desde una perspectiva muy eurocéntrica, Sí, claro. creyendo que todo el mundo allá abajo es igual. Pero hay gente desde Níger, Ah, sí, esos son negros de por ahí. y son negros todos. Sí. Y no sabemos que solamente la tribu Xhosa, a la que pertenecía Mandela, tiene 2 líneas que se disputan el poder en el CNA, en el Congreso Nacional Africano. Entonces nosotros lo vemos todos como que son iguales y no entendemos por qué hay unos que son hotentotes, hay otros que son Xhosa, hay otros que son Zulú, de ese gran estratega militar innato que fue Shaka Zulu, que hay que investigar en la historiografía moderna quién fue. Lo que pasa es que nosotros pasamos por alto que Akenatón era bantú. Toda esa dinastía egipcia era bantú, y los bantú ¿de dónde son? No son africanos. ¿Y dónde está toda la influencia en Egipto? Egipto está en el África, Claro. pero hay que crear Y el una Nilo cultura. nace en el sur en África Central. Pero hay que crear una geocultura dominante, porque el primer poder geopolítico es con la cultura. La cultura no es lo militar, señores. Sí, es la cultura lo que No es simplemente claro, lo que económico. prende. Es la cultura, porque esa es la que Lo va a marcar la primero. pauta de todo. ¿Qué pasa? Que en Níger, donde una mujer tiene 7 hijos En promedio. en promedio, hay un problema de desestabilización, porque De Gaulle balcanizó África. Y los ingleses también. Pero De Gaulle sobre todo, cuando vino el proceso de descolonización, De Gaulle balcanizó el África. Y por un lado, la visión eurocéntrica aprovechó un país como la República Democrática del Congo, que es por sí solo casi el tamaño de Europa completo. Y dijeron, pero esto no puede ser de El los antiguo belgas. Zaire. El antiguo Zaire, donde estaba Mobutu Sese Seko Nyebendu Wasabanga, que todos lo llamamos Mobutu, que es el que manda a asesinar con Moisés Chombe a Patricio A Lumumba. Patricio Lumumba. Pero ahí están todos los recursos del planeta, y toda esa gente que tiene que emigrar desde esa zona se pasa de 6 a 7 meses viajando A hasta pie. Ceuta y Dios Melilla mío. a Y ver hasta si Libia. cruzan una Wow. valla. Y hasta Libia. Wow. Y entonces en Libia hay unos 6 y 7 meses de migrantes No, 6 y sin- un No, año. caminando. Por 6 eso, meses y un señores, año. sin nada para llegar sin nada.
y errantes. Es Y a algo ver si cruzan. dramático. Pero ¿qué sucede? ¿Y cuántos mueren en el camino? Que en Europa ya las advertencias habían sido dadas. En Europa las mujeres no tienen hijos. Claro. Entonces los africanos que vienen del sur llegan a Europa. Y se instalan. Pero, como dice un niño que le preguntan en un pueblo de España que qué le parece el pueblo, y dice un geriátrico de bajo coste, porque no había visto un niño en el pueblo. Sí. Es un geriátrico de bajo coste. Sí. Entonces, si Europa necesita población para pagar las pensiones también Claro, de eso la te iba gente a que está decir. retirada. Claro. ¿De dónde va a venir esa gente que no sea del África subsahariana? Y Alemania está llena de turcos. También de Medio Oriente. De Y de Siria. Medio Oriente, de Siria. De Egipto. Entonces, hay un tema de que la geopolítica Cambia. está cambiando porque el propio cambio climático está empujando a que personas vayan a Europa, pero en Europa, ay, nosotros no queremos ahora que vengan esos africanos que nosotros colonizamos. Nosotros no queremos que vengan esos sirios, esos turcos que nosotros desguazamos en Sykes-Picot. Porque cuando yo era metrópolis era bueno. Pero ahora yo no quiero, después que hice como la Tenia, que agarré Y te chupaste y todo. me chupé todo. Ahora yo no quiero que esa gente venga. Entonces, adicionalmente nos dan a Voltaire. Entonces uno se lee a Voltaire por aquí y uno dice, no, pero la culpa la tuvo Voltaire, que me dijo que todos éramos iguales. Sí. Entonces, hay Igualdad, fraternidad y libertad, igualdad y fraternidad. El lema de la Revolución Francesa. Pero ahora en Europa la ultraderecha, No. si en Alemania la ultraderecha está teniendo más votos por el tema de los inmigrantes, ¿y qué usted le va a dejar a la ultraderecha en un país como Hungría? ¿Qué Bueno, usted le va a dejar? La ultraderecha ha crecido tremendamente y es No, por el tema de la gobierna migración. Italia. No, tenemos que ir a la pausa, Iván. ¿Gobiernan Italia? Sí, bueno, en parte, sí. No. Lo gobiernan. Salvini es el que gobierna Italia. Hungría, Alemania, Francia, No, Alemania Inglaterra. no todavía. No te digo que gobiernan, pero hay un Ha crecido resurgimiento mucho. tremendo de la el extrema derecha. neofascismo se ha impuesto incluso en Estados Unidos. Sí. Porque Steve Bannon es del Ku Klux Klan y es el hombre que cuando lleva a hablamos Trump. y cuando tú te refieres al neofascismo, lo que te refieres es precisamente a la no migración y a la discriminación. Es que el tema es la migración. No vamos a ir a la pausa, Iván, pero yo quisiera que tú retomaras cuando vinieras un poco el tema de la relación que hay entre densidad y cambio climático y la relación que hay entre pobreza y esto de que no hay en los países más ricos, que son los que no tienen hijos, entonces no tienen hijos pero tampoco quieren migración. ¿Cuál va a ser el cambio ahí? Nos vamos a la pausa y volvemos. Sumo Análisis. Desde Estados Unidos nos espera Javier Sierra, portavoz de la organización ambientalista Sierra Club, y Patricio Rodrigo, director ejecutivo Chile Ambiente, ingeniero agrónomo, especialista en ecología, gestión ambiental, ordenamiento territorial y conservación de la biodiversidad y políticas públicas. Es un placer tenerles. Quiero comenzar con Javier Sierra. Javier, le pregunto si ciertamente el cambio climático y el calentamiento global han determinado una geopolítica específica, es decir, ¿qué efectos y riesgos identifica usted de esta situación? Bueno, los riesgos no los uso yo, simplemente yo transmito lo que nos dicen los científicos. Pongo un ejemplo. La cordillera del Himalaya provee de agua a unos 2.500 millones de personas. Desde ahí es donde prácticamente nacen casi todos los ríos del sureste asiático. Como está ocurriendo ya mismo, estamos viendo que los glaciares del Himalaya se están retrocediendo a marchas avanzadísimo. Ya lo hemos visto en varios sitios. Estamos hablando de 2.500 millones de personas. Estas personas no se van a quedar en sus casas si efectivamente la crisis climática llega a los puntos que nos estaban diciendo las Naciones Unidas, etcétera.
Si esto ocurre, esas personas no se van a quedar en casa esperando a morirse de sed y de hambre. Obviamente esas personas se van a desplazar, van a emigrar a lugares donde puedan sobrevivir. Y esto no solamente es en el Himalaya, esto prácticamente va a ocurrir en varias zonas del mundo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace unos meses se emitió un estudio federal que se llama la Asesoría Climática Nacional, en la que nos dice que si no tomamos realmente cartas en el asunto, si no nos ponemos las pilas, si no reducimos drásticamente las emisiones de combustibles fósiles, Estados Unidos se arriesga a perder anualmente unos 400.000 millones de dólares en pérdidas económicas, de economía, de agricultura, de manufactura, etcétera, y varias zonas de Estados Unidos serían totalmente inhabitables. Muchas de ellas en los litorales, por ejemplo, prácticamente la mitad de la península de la Florida quedaría totalmente inundada, muchas partes del Golfo de México, incluso aquí donde vivimos, muy cerquita en la bahía de Chesapeake, en Washington, las partes prácticamente llegarían a las puertas de la Casa Blanca. Es decir, que habría un relineamiento total en un país, no en un país, en un planeta que estaría en perpetuo caos. Hay que reducir drásticamente. Bueno, hay partes del mundo más vulnerables que otras. Incorporó Patricio. La región ártica se ha calentado 3 veces más rápido que el resto. Arrecifes de coral, están los grandes deltas. Pensamos en ciudades como Shanghái, como Calcuta, como Dhaka. Están los pequeños estados formados por islas que también son extremadamente vulnerables. Teníamos una lista de 5 países que corren riesgo. Y está la escasez de agua y las cosechas que también van a ser afectadas. Y allí pensamos en África y sobre todo en África subsahariana. Le pregunto al respecto a Patricio Rodrigo para que tengamos una visión geopolítica del asunto sobre las zonas más vulnerables. Buen día, Lucía. Hola, Javier. Un gusto estar con ustedes. Sin duda, el cambio climático es un problema, es el gran problema que tiene hoy día la humanidad, que ha sido provocado por el ser humano. Y hay muchos países que son más vulnerables por la subida del océano, pero también muchísimos países de las zonas áridas y semiáridas, por el agotamiento de los recursos hídricos, están en severos problemas. No hay que recordar que hace unos años atrás, producto de 7 años de sequía en Siria, eso provocó migraciones, y esas migraciones provocaron las primeras revueltas que llevaron hoy día a la guerra que existe en Siria, cuyos orígenes tienen que ver con el cambio climático y, por supuesto, la posterior intervención de las potencias transnacionales para apoderarse de los recursos que quedan en ese territorio. Bien, amigos, ahí veíamos una exposición de 2 expertos en temas climáticos, migratorios y de medio ambiente, que el reportaje es mucho más largo y tuvimos que cortar cuando ya las ideas estaban más o menos completadas. Lo que queda claro es lo siguiente: la vulnerabilidad de la Tierra se incrementa en la medida que se calienta más la Tierra. Y desde el año 2010 aproximadamente nos dicen que todos los veranos son más calientes. De hecho, aquí la gente dice, pero este calor no hay quien lo aguante. Pero es que es verdad. Es decir, los niveles de la temperatura global en la Tierra y en los océanos está aumentando. Y todo eso produce el deshielo de los glaciares, el caso de el Himalaya, que es la cordillera más importante y más grande de Asia, que se están derritiendo los glaciares y de ahí nacen, como tú decías anteriormente, casi todos los ríos del sudeste asiático y de China. En el caso de África es una catástrofe ambiental. Y ha surgido algo, Iván, que no se prevé inclusive en los protocolos de las Naciones Unidas, y es los refugiados medioambientales, que se estima que para el año 2050 van a ser 300 millones de refugiados, es decir, personas que donde viven no pueden vivir porque no hay agua, porque no hay tierra arable, porque no hay nada. O porque en el caso de, por ejemplo, Mozambique,
Las inundaciones. Las inundaciones acaban con todo. Han sido de unas proporciones tales que han destruido todo lo poco que la gente allí podía poseer. Así es. Pero también es un caso que sucedió en Puerto Rico. Claro, Veamos que la crisis claro. política en Vámonos Puerto aquí Rico a la América. tiene detrás el fenómeno del huracán María. Y ellos tenían para dónde emigrar porque son ciudadanos norteamericanos. Pero que usted le deja entonces en Centroamérica, Claro. que por el fenómeno del O niño Haití. o la niña tienen Estamos que viendo estos emigrar. desplazamientos. Entonces, que Hacia usted el le norte. deja a Haití, que el único río que posee es el Artibonito y nace en República Dominicana. Représele el Artibonito a Haití aquí del lado de República Dominicana. Haití con un 1.8% de superficie cultivable. ¿Cuánto? Un 1.8%, no llega al 2%. De hecho, ¿Pero es Haití, de bosque o De de bosque, no llega al 2% de bosque y su superficie cultivable es sí, mínima. sí, porque es que está Porque totalmente seco. Hay un tema, incluso me parece que Jaime Moreno estuvo trabajando en ver cómo con macadamia se podía ayudar. Sí. Y hay un asunto que nosotros pasamos por alto. Mientras Haití tenga problemas, la Lo gente va vamos a a venir tener para acá. nosotros. Ubi Y lo- pane y bipatria. Donde el ser humano tiene el pan, tiene la patria. Y aunque no nos guste, Van a tener que emigrar. es que, claro, ¿para dónde van Pero a eso ha coger? sido la historia del Homo sapiens. Sí. El Homo sapiens se expandió por todos los lugares, asentándose donde podía reproducirse. Pero Y ahora tú hablas de la explosión demográfica en África, que otros llaman los demógrafos, el bono demográfico. Pero ese bono demográfico o explosión demográfica la tuvo Europa en el siglo XVIII y XIX. ¿Y a dónde la mandó? ¿A América? A América. Por eso hay tanto europeo o de origen europeo. Los Kennedy vinieron a América con la famina de la patata. Exacto. Es que que se todos- fue más de todos un tercio vinieron de a la América. población de Irlanda, que La se hambruna. murieron Claro. por una mala cosecha de papa. Es que los aunque no ingleses lo nos dejaron guste, morir. a mí no me gusta, pero es que no, ¿qué vamos a hacer con las personas? ¿Las vamos a matar? ¿O el que es producto de una inundación, de una hambruna, de no trabajo, qué va a hacer? Se va a mover. Entonces tenemos que tomar cartas Siempre en se el ha asunto. movido. Siempre se ha Se movido. pulsa y mueve. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente, en toda esta geopolítica, que el cambio climático, entonces, cuando hay un fenómeno migratorio en tribus en la zona del África, o cuando usted tiene a un presidente Trump que consigue fondos para que el muro, la gente no cruce, cuando el cambio climático es que está empujando también a esa gente a que se mueva. ¿Cuáles medidas están adoptando para enfrentar este fenómeno? Si todo lo que fue el Acuerdo de París, Se la ha ido administración Trump dice, yo lo firmé, pero el pacta sunt servanda deja de existir para mí. Señores, es algo serio, es un asunto grave. Bueno, Estados Unidos se retiró. Por eso se retira, porque está produciendo gas de esquisto, Y del petróleo. shale gas. Y petróleo. Y petróleo es autosuficiente energéticamente hablando ahora, pero ¿qué costo tiene para el medio ambiente? Ay, Con no. los acuíferos. La gente ni sabe. Pero el problema está en el nivel de conciencia que nosotros seguimos yendo a restaurantes aquí utilizando material no biodegradable como el foam. Sí. Y no puede haber un efecto en la sociedad si no hay un cambio personal. Por supuesto. Entonces, no hay conciencia en los ciudadanos de que el tema del cambio climático está íntimamente vinculado a nuestras costumbres de consumo, a nuestra conciencia. No hay cambio social sin cambio personal. Y si la principal potencia del planeta, el presidente Trump, no apoya el Acuerdo de París y ahora China, que está mejorando la calidad de su aire, ¿por qué? Porque ya no se le pueden está más, muriendo. claro. Es que la La contaminación. economía, hay que ver el efecto del cambio climático en la economía y el coste sanitario de usted tener a gente joven que se están muriendo por enfermedades respiratorias. Los chinos hicieron los numeritos y Me dijeron, sale más barato. me sale más barato yo comprarle a los alemanes la tecnología para la energía eólica, y por eso todas esas aspas que ustedes ven, esos molinos, ya no son alemanes, son chinos. La mayor inversión en I+D, investigación más desarrollo,
y patentes en el área de energía alternativa la tienen los chinos. ¿Pero por qué? Por el coste sanitario. Ulan Bator, Mongolia. la capital de Mongolia, es la ciudad con mayor nivel de contaminación. Y Pekín también. Beijing, pero también otra ciudad que es Taiyuan, en China. Yo fui a Taiyuan y me sorprendió el nivel de contaminación. Uno no podía hacer ejercicios porque sentía Tiene que la ponerte densidad máscara. del aire. Cuando usted ve ciudades como México, el Distrito Federal, y usted dice, ¿hacia dónde vamos? Siempre el planeta ha tenido su cambio climático. En el Pleistoceno tuvimos Claro que sí. lo que fue el deshelamiento de los Pero polos, pero eso- no el aceleramiento. No, eso fue miles y millones Claro, de de años. años que no es lo mismo. Pero no un aceleramiento desbordante. Constante. Y el otro elemento que no estamos viendo. Señores, ¿y las especies marinas? Ustedes saben el efecto que está teniendo en el turismo en México. El El hecho pez de loro que el ese. calentamiento global ha llevado los sargazos Sí. hacia esa zona. El turismo se está yendo de No, y Cancún. aquí mismo también. Pero la aquí es cantidad de mínimo. sargazos Aquí no ha que llegado tenemos. tanto como Aquí allá. en México es un mar de sargazos, pero no en México solamente. Santa Lucía le ha hecho un efecto negativo tremendo. Y usted dice, ¿y el turismo en el largo plazo se va a mantener con los efectos del cambio climático? Es un, Hildebranda es de una Bingen. catástrofe lo que estamos Hay una persona, asistiendo. mire, hay una persona fundamental en el medioevo, Hildebranda de Bingen, una mística alemana en aquellos tiempos que las mujeres eran preteridas. Esa mujer era consultada desde el Vaticano y ella decía, Dios le ha dado al hombre la naturaleza y si el hombre no la protege, le permitirá a Dios a la naturaleza que castigue al hombre. El ser humano no Todo es se necesario devuelve. para la Sin naturaleza. No, embargo, claro que Iván, no. no, Hay claro. un anuncio muy bueno con la voz de Julia Roberts en inglés, que es como la naturaleza hablando, diciendo, yo soy la madre de la naturaleza y tú me necesitas a mí, yo no te a ti, necesito a ti. Por supuesto. Pero Entonces, quizás si por tú no eso me mismo, cuidas, tú vas a desaparecer. es lindísimo. Quizás por eso mismo, Iván, a pesar de todo esto que tú has expuesto, hemos visto muchos movimientos ambientalistas, incluso convertidos en partidos políticos. No aquí, todavía aquí no hay tanta conciencia. En Europa precisamente, donde ya no se tienen tantos hijos, donde no hay ese bono demográfico, que se están preocupando. ¿Qué peso tiene eso entonces en la sociedad actual? ¿Y tú no crees que esos grupos puedan hacer conciencia? Sí, lo que pasa es que la conciencia nuestra llega, para sorpresa mía, que voy a impartir unas docencias en Madrid y de un momento a otro, en el telediario en Madrid, aparece un videíto que puso en Instagram Kim Kardashian del plástico que había en Santo Domingo. Ah, sí. Y a partir de ahí es que mucha gente se da cuenta que todas las cañadas de nuestro país están llenas de plástico. Había que ponerlo, pero tenía que haber una ponerlo figura. Kim Kardashian para que nosotros nos Para que diéramos lo cuenta. viéramos. Sí, es que un país o un grupos humanos que no tienen conciencia, es que hay un tema. Nosotros estamos confundiendo tener un teléfono que nos Con la mantiene modernidad. atosigados de informaciones, como que esa es información para hacer conciencia. Lo que menos está teniendo ahora la gente es conciencia. No hay conciencia sobre los problemas más fundamentales de la humanidad. Entonces, si el cambio climático, si el problema de que todos los ríos de este país se están quedando sin agua, es decir, que por ejemplo, el Salto del Limón en Samaná, ya es un chorrito lo que está cayendo, con el efecto en la economía de la gente que vive en esa zona. Si estamos teniendo un problema tan serio Pero como este, el Nizao parece un arroyo. pero si estamos teniendo un problema tan serio como ese, que es nuestra vida, pero aquí estamos pendientes a asuntos que no son tan importantes. Sí. Entonces, el mundo está más pendiente a qué hace una actriz de televisión Por supuesto. o una Tienen miles de luminaria del millones cine. de seguidores.
a lo un que problema tenemos que hacer fundamental realmente. de un hijo que sufre de asma o que está teniendo problemas respiratorios, o un adulto por la mala calidad del aire, o, señores, según los cálculos de UNICEF, de 800 a 900 millones de niños desnutridos por el cambio climático, los efectos de las tormentas, la sequía, y eso provoca que no hayan alimentos, y si no hay alimentos, hay desnutrición. ¿Y usted cree que un muchacho de 1, 2 años desnutrido no le pare una idea ni con cesárea después? Porque ya el pobre cerebro fue afectado. Sí. Entonces después usted Lo más dice, importante es la pero que esos alimentación. muchachos no prestan atención en la escuela. ¿Cómo va a Pero prestar? ¿cómo van a prestar atención si ya esos muchachos fueron afectados en sus neuronas? Claro, si Que no comieron durante los 3 primeros Entonces, años. es un efecto en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué conciencia hacemos nosotros? ¿Consumir y luego existir? ¿Consumo, luego existo? No es el cogito ergo sum del amigo de don Julio, Sí. de Descartes, Sí. y la visión cartesiana. Si lo menos que estamos haciendo es pensar. Sí. Esta sociedad que tenemos ahora, supuestamente informada, globalizada, está más pendiente a los temas de la intimidad. Por eso a mí de verdad, como académico, me irrita que el tema de género sea... ¿Quién ha dicho que la intimidad y la privacidad para mí es un asunto fundamental, lo que usted decida hacer con su sexo? Eso es un problema de su privacidad. Ahora, hábleme del cambio climático y los efectos que está teniendo en la economía de mi país y en mi salud y en la salud de mis hijos y en la salud de mis vecinos. Hábleme de el largo plazo. ¿Qué va a pasar en República Dominicana si seguimos construyendo en terrenos cultivables, residenciales y tierras fértiles Y con un como gente. la de Moca, por ejemplo, que deben ser estratégicamente protegidas para la producción alimenticia que necesita un país que sigue creciendo? Pues, y vamos a seguir construyendo ahí residenciales. Y no vamos nosotros a proteger los terrenos cultivables que tenemos. Y es importante, Iván, señalar que la República Dominicana ocupa el lugar como 9º entre los más vulnerables del mundo. Y Haití creo que el número 7. Son números muy bajos. El 14º estamos nosotros. Se acaba de hacer una el 14, reunión y Haití el 9. en Alemania. Se acaba de hacer una reunión en Berlín, Sí. donde ya hace tiempo que tienen la diplomacia del cambio climático. Del mundo entero, señores. El 14 lugar más vulnerable del mundo entero. Pero que hay que Y verlo con los Haití, creo que huracanes. el 9. Pero ¿cuánto afecta Era al medio presupuesto cambio. Sí, nos nacional? vamos a la pausa. Al presupuesto nacional, un huracán cuando llega aquí. Bueno, el ejemplo de Puerto Rico. Vámonos a la pausa. Volvemos. Mira, Haití es un país del Caribe que comparte la isla, la española, con República Dominicana. Tiene monumentos que datan del siglo XIX. Haití es el mejor ejemplo de cómo los desastres naturales se miden por la vulnerabilidad social, ya que el 12 de enero del 2010 la geología dejó claro qué significa vivir en una sociedad vulnerable. La situación en Haití no es única y constituye un triste recordatorio de cómo los seres humanos pueden afectar negativamente su entorno natural. En 2010, el 65% de las construcciones del área metropolitana de Puerto Príncipe se aplastaron y más de la mitad de la población quedó en la calle. Es más sencillo simplificar todo. Haití quedó devastada. La Cruz Roja Española llegó a la zona 24 horas después. Se montaron en un helicóptero para poder cuantificar desde el aire la situación, ya que era imposible llegar por su carretera. El problema de este país es su devastación ambiental, situación que bloquea cualquier posibilidad de desarrollo, ya que hace que cada expresión climática se transforme en una catástrofe. Las causas: deforestación masiva, degradación del suelo por las malas prácticas agrícolas, escaso manejo de desechos, degradación de las cuencas hidrográficas y sobreexplotación de los recursos marinos.
Bien, amigos, ahí veíamos una muy breve información de lo que es la vulnerabilidad a lo que son fenómenos climáticos, y yo agregaría el cambio climático que está sucediendo a nivel internacional. En el caso de una de las naciones más importantes, o la más importante para nosotros como país, que es Haití, pues compartimos la misma isla. Pero ese es un fenómeno generalizado. Yo estaba viendo aquí, en el año en que yo nací, yo soy un poco de avanzada edad, pero no tantísimo tampoco. En el año que yo nací, la Tierra tenía 2.700 millones de habitantes. En el año 1955. ¿Y ahora? Y en el año 2018 tiene 7.722 es que es demasiado de habitantes. Es decir, la explosión demográfica, no hay manera, no hay política, no hay acción humana concertada que pueda parar el desastre que estamos creando por la especie dominante que ha dominado el planeta. Hay un libro muy bueno que tú debes conocer, de Yuval Hariri, sobre el Homo sapiens, como de ser un pequeño semisimio en una esquina de África con menos de 1 millón de representantes, terminamos siendo los que dominamos todas las especies, eliminamos todos los otros humanoides. Para decirlo más científicamente, fruto de transmutaciones cromosómicas fortuitas. Bueno, yo me estoy limitando aquí al efecto de el Homo sapiens tiene unos 200.000 años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Para que tengan una idea, la desaparición de los dinosaurios y de la megafauna fue hace 65 millones de años. Y los humanos surgen hace 200.000. Sí. Pero nosotros hemos tenido una capacidad de dominar la naturaleza y de destruir el medio ambiente, de multiplicarnos sin control, que estamos llegando a una situación insostenible. En el año 2050 se estima que habrá 11.000 millones de habitantes, es decir, aproximadamente 5.000 millones más. Pero que no podemos olvidar la perspectiva darwinista, la cual nos muestra que la base reptil, que luego es la que permite llegar a la mamífera, y en esa mamífera es que vamos teniendo un acercamiento por las glándulas mamarias y después el neocórtex, que es el que nos permite ese sentido de conciencia de que sin solidaridad la especie humana, como la más frágil y vulnerable, vienen las otras especies y se la comen. Entonces, el ser humano está obligado a comprender que de las especies es la más vulnerable. Pero a la vez la más depredadora. Pero a la vez es la más depredadora. Ahora, geopolíticamente, y en un mundo donde todo es interdependiente, donde esta es nuestra Pachamama, como dirían en Sudamérica, donde esta es, como diría el Papa Francisco en la encíclica papal Laudatus Si, nuestra casa común. Esa casa común que es la tierra. Hay una perspectiva antroposófica de Rudolf Steiner que hablaba de que nosotros debemos estar aquí como huésped. Entonces, si usted cree en la reencarnación, si usted cree en un Mesías, pórtese bien para que lo vuelvan a invitar, para que lo resuciten. Y aunque no crea. Y aunque no crea, déjele a sus hijos un mejor entorno. Claro. Pero es comenzar con las pequeñas cosas. El mundo necesita tener una conciencia de que la globalización nos indica de que necesitamos hacer una conciencia de que el cambio climático nos involucra a todos. Por esa razón es que tenemos que trabajar de cara a que nuestras acciones cotidianas también sirvan de empuje para que nuestra élite política, empresarial, tome en consideración el fenómeno del cambio climático. ¿Tú crees que se están tomando en cuenta en algunos países del mundo esas élites políticas, empresariales, económicas e intelectuales? ¿Cuál es el diagnóstico en este tiempo que nos queda
¿qué tú crees que podemos hacer, que la humanidad está haciendo, quizás en las universidades, grupos sociales, grupos políticos y los jóvenes? No, pero la mayoría de la gente no está en estos temas, señores. Fíjense ustedes cómo anda el mundo, cuáles son las prioridades. El mundo se evalúa en base a las prioridades que tiene su élite política. La élite política está pendiente a ganar las elecciones. Claro. Uno de los problemas de la democracia para llevar a cabo proyectos de largo plazo en asuntos como estos que no se ven de una vez, que no implica que la gente vaya a votar por usted el año que viene. Y que no se creen que no beneficia a nadie. Supuestamente. Y que supuestamente no beneficia. Entonces no le dan atención. Es ese. Por eso es que usted se encuentra el dilema con el sistema autocrático chino y ruso, que son capaces de tomarles medidas en el largo plazo, porque la población entiende, bueno, aunque yo no me voy a beneficiar, pero se van a beneficiar los hijos míos. Y los hijos de los hijos. Dígale usted eso a alguien que vaya a votar ahora. Ahora, una pregunta, No les interesa. una pregunta importante, Iván. Hemos visto cómo la geopolítica, es decir, cómo se distribuye el poder en la geografía mundial, está cambiando y tiene un acelerador importantísimo, que es el cambio climático, que algunos lo niegan, como el presidente de los Estados Unidos. No es por insistir, pero es así. Él dice que no existe, que es un invento de los chinos. Y de los científicos. Y de los científicos. Entonces, ante una situación como esta, en el cual nosotros somos un granito de arena en esa casa común, o un pequeño mueble en una esquinita chiquitico, pero que ya somos casi 11 millones, ya pasamos los 11 millones de habitantes, y que compartimos una isla con otro país de casi la misma cantidad de población. ¿Cuáles políticas públicas? Porque yo creo que las políticas públicas, aunque la conciencia individual es importante, las políticas públicas inducen también conciencia individual. ¿Qué políticas públicas? Por ejemplo, la República Dominicana en el año 1966 tenía 11% de superficie cubierta por bosque, por la tala indiscriminada en la época de Trujillo y anterior, de un país que por su geomorfología, la parte dominicana, debería tener un 70% de superficie boscosa. En el año 1966 se toma una serie de medidas de prohibir la tala, los aserraderos, etcétera, etcétera, de propiciar un programa de cambio del carbón vegetal. Se da una solución al mismo tiempo. Pero no solamente a los 50 años que nos damos cuenta del efecto, el país ya tiene más del 40% de su superficie boscosa, pero como tú dices, hay ríos que se están muriendo, hay un tema de densidad poblacional que nos está acogotando, hay un tema de nuestros mares que son fundamentales para la industria del turismo y por lo tanto para la economía nacional. La República Dominicana es un país, el segundo país en tamaño del Caribe, el Caribe insular. ¿Qué debemos hacer como políticas públicas de corto, mediano y largo plazo? O sea, para ponerlo como un eje transversal de la política pública. Para ponerlo, como tú decías, como un eje transversal de, diríamos, el proyecto de nación República Dominicana. Mira qué sucede cuando Balaguer toma esa medida en base a solvencia testicular, porque fue así en el 66. Pero por una conciencia que tenía. Pero que se tiró en contra a un hombre como Augusto Lora, que tenía ingresos a partir de la venta de madera, que era un hombre de su partido. Mucho. Y se tiró en contra a una gran cantidad de gente que vivía de eso. Familias aquí de mucha incidencia. Sí. Como pasa en este caso con los combustibles, por ejemplo, aquí el sector eléctrico. Como dicen en el Cibao, a ese paso van los sombreros cuando no tienen cabeza. Sí. Usted puede hablar de políticas públicas, pero usted necesita en el poder algo fundamental: ciencia,
experiencia y conciencia. Claro. Balaguer podía hacer eso porque es un burócrata dilatado Sí. en el sector público. De y los un años hombre 30. que Desde vivió, 1930. vivió en Europa, vivió en Colombia. Entonces, pero que también hay un elemento. Si no se tiene amor por ese espacio en el que usted nació, no hay forma de que usted pueda hacer políticas públicas. O si se le tiene más amor al tendentes, dinero que al espacio donde nació. que ese es el problema, el culto Es al dinero. a poseer más, pero que no se lo van a poder A llevar cualquier costo. porque no hay un acercamiento ni siquiera filosófico de la existencia. Entonces, las políticas públicas, ¿quién la va a diseñar? Un depredador que es un Homo erectus. Ni siquiera. Bueno, Homo erectus porque lo que se dedican es a satisfacer instintos sexuales. Sí, claro. Y no pasaron al sapiens. Claro, claro. Sí, claro. porque hay un un tema neandertal. hay un Claro, tema de transmutación cromosómica Es un fortuita, Definitivamente. neandertal. donde uno llega Claro. al Homo sapiens. Un Australopithecus. Pero fíjate que para eso es que se buscan el dinero, para satisfacciones sexuales. Pero hay una cosa, por ejemplo, yo te digo, aquí la gente hace mucha ideología con el tema de Haití. Es verdad que el Estado Dominicano, la población dominicana fue anterior que la población haitiana en la isla, pero en las convulsiones del siglo XIX, Haití ocupó la República Dominicana, el recién creado Estado haitiano ocupó Santo Domingo, Sí. y de Santo Domingo se independiza de Haití en el 1844. Sin embargo, nosotros tenemos que ser proactivos con los problemas de Haití. Sí, sí, sí. Y yo tengo un amigo que es, por cierto, embajador en Haití, que me dice, lo mejor que nosotros podemos hacer es no mencionar la palabra Haití, porque ellos son muy sensibles. Pero yo te digo una cosa, por ejemplo, Ellos son muy sensibles, ¿quiénes? los haitianos, todos, hacia los dominicanos. Yo te digo una cosa, por ejemplo, y yo fui encargado de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana por casi 3 años, yo propuse un mecanismo financiero para la sustitución del carbón vegetal por gas licuado de petróleo y estufas regaladas en De Haití. gas. ¿Hace De cuántos gas. años? ¿Cuándo lo propuse? Ajá. En el 2012. Y estamos en el 19. Sí, pero óyeme, eso tiene vigencia permanente. Claro, pero no se ha hecho nada. Tiene vigencia permanente. Se aprobó en la comisión mixta con la presencia de los 2 jefes de Estado, pero fue letra muerta. Y yo creo que ese es un ejemplo nada más. Como ese es el caso del río Artibonito. Claro. En la cuenca del Artibonito, la más grande de la isla de Santo Domingo, que tiene 25% del lado dominicano y el resto en Haití. Es importantísimo eso. Bueno, ya no están poniendo la musiquita. Pero lo importante es que tengamos gente con suficiente nivel de conciencia de que esto no es para mañana, que quizás incluso Pero que hay que hacerlo. es demasiado tarde. Y es un concierto Pero hay internacional que hacerlo. también que debe de Aunque sea hacerlo. tarde, hay que hacerlo. Pero hay que comenzar a trabajar esto en primaria, hay que comenzar a trabajar esto en secundaria, para que las futuras generaciones, de lo que pueda quedar, puedan hacer algo. Iván, se nos Señores, acabó el tiempo. sí. Interesantísimo el tema. Hablando, Podemos seguir hablando 1 hora contigo. claro, de cambio climático, un tema que no parecería. Y geopolítica. y geopolítica. Interesantísimo. Hasta luego. Gracias, Iván. No, a Hasta ustedes, la próxima. A ustedes.